Lo primero que tengo que hacer es agradecer la presencia de ustedes, darles la bienvenida. El Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos, Espacio Psicoanalítico AC, y el Ambulatorio Psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis reitera su agradecimiento y su acompañamiento. Este es el primer conversatorio de un ciclo que lo hemos titulado Psicoanálisis y Sociedad, lo social en psicoanálisis. El fundamento para hacer este ciclo de conversatorios lo tomamos de Freud, cuando él dice: no puede haber práctica social sin sujetos, y estos no pueden ser sin psiquismo, sin representaciones. Explicar el por qué los individuos actúan de una manera u otra dependiendo del contexto social. El psicoanálisis estudia al sujeto en su dimensión personal, familiar, comunitaria y social. El psicoanálisis concibe al hombre en sí como un ser social, como el hombre como un productor de cultura. Este primer conversatorio, el tema es psicoanálisis e infancia, y será presentado por Luis Eduardo Rodríguez Dávila. Tengo mucho gusto en hacer la presentación de nuestro ponente. Luis Eduardo Rodríguez Dávila, en su formación académica, es egresado de la licenciatura en Psicología por el Centro Universitario UTEG. Tiene una especialidad en Clínica Psicoanalítica por el Colegio Jalisciense de Filosofía y recién egresado de la maestría en Estudios Psicoanalíticos del mismo Centro de Estudios Psicoanalíticos. Como experiencia profesional y lo que lo ha ocupado para ejercer el psicoanálisis, pues ha dado atención psicoterapeuta en consulta privada. La ejerce en niños, en adultos, en adolescentes. Colabora en escuelas de educación básica y media, diseñando programas, diseñando cursos. Se ha desempeñado como docente en bachillerato en la Unitec. Fue responsable del departamento psicopedagógico del Centro Educativo Crecer, y durante 2 años en el Pierfort ha sido acompañante terapéutico de niños con autismo. Sin más preámbulo, y reconociéndole a Luis Eduardo ese interés por este espacio, por esta divulgación del psicoanálisis, le agradezco y le doy la palabra. Recuerdo a todos nuestros participantes que la mecánica es la exposición que hará Luis Eduardo, aproximadamente de unos 30 a 40 minutos, y después abrimos el espacio para las preguntas. Quiero agradecer a Pepe, que es el que nos, además de hacer el cartel, la invitación, está al pendiente para que todos nosotros que deseemos participar con preguntas, con comentarios, lo hagan a través del chat, que él está controlando, que él está al pendiente, para que al final nos haga las preguntas para que Luis Eduardo pueda responderlas. Reitero, agradezco su presencia y tienes la palabra, Luis Eduardo. Muchas gracias, maestro. Pues buena tarde a todas, a todos. Gracias por acompañarme esta tarde-noche a plantear, bueno, que la tarea es plantear algunas cosas en relación a la infancia y el psicoanálisis. Agradezco especialmente al maestro Hugo por hacerme esta invitación y pues un gusto ver acá caras conocidas.
Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo voy a iniciar. Preparé un texto que voy a ir siguiendo y me voy a detener como en ciertos puntos. Y digo, creo que algo que me gustaría es que al final podamos a lo mejor establecer, aunque sea un breve momento, un diálogo o hacer comentarios. Creo que esto puede ser más enriquecedor. Pero bueno, pues la infancia tiene múltiples vertientes dentro y fuera del psicoanálisis. Sin embargo, esta tarde les invito a que sigamos el eje propuesto para estos conversatorios: psicoanálisis y sociedad, lo social en psicoanálisis. Ya que como estudiosos y practicantes del psicoanálisis, me parece que no solo tenemos el reto y la responsabilidad de alojar el sufrimiento humano y trabajar con él, también habrá que dar cuenta de los cruces que hay entre el psicoanálisis y lo social. Ya varios psicoanalistas han resaltado que cuando recibimos a un paciente en el consultorio, no solo escuchamos su sufrimiento desde su singularidad, también escuchamos cómo ciertos aspectos sociales se hacen presentes en él o en ella. Pienso, por ejemplo, en algunos pioneros del psicoanálisis con niños, como Anna Freud, como Melanie Klein o Winnicott, que en ciertos momentos de su práctica les tocó vivir la guerra y cómo de repente cierta sintomatología de algunos de sus pacientes estaba atravesada por este fenómeno o esta problemática social. No sé, recuerdo el caso de un pequeño de Klein, que mientras Klein trabajaba con él, pues el niño, el material que llevaba a sesión, tenía que ver con los bombardeos que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Fobias, angustias y, o sea, cosas como estas, que eran problemáticas sociales que se transformaban en síntomas y en sufrimiento que le tocó atender a Klein, pero también a varios analistas. Por su parte, Anna Freud y Winnicott sabemos también que vivieron el periodo de guerra y que realizaron un trabajo importante e interesante con niños que fueron víctimas de ella. Bueno, esto lo resalto nada más para pues plantear que siempre lo social, lo que ocurre en lo social, genera en muchas ocasiones malestares y sufrimientos que nos toca a nosotros como practicantes del psicoanálisis alojar y trabajar con ello. Ahora, si nos trasladamos ya a algo como más actual y nos situamos, por ejemplo, en México y a nivel estado como Jalisco, sabemos que vivimos temas de violencias, de desapariciones, y cada vez parece que es más común que en ocasiones recibamos pacientes en consulta que son víctimas de la violencia de cualquier tipo o de desaparición, que son problemáticas sociales que vivimos actualmente, que desembocan en diferentes sufrimiento y sintomatología que nos toca a nosotros alojar y trabajar con ello, ¿no? Entonces, esto lo señalo porque me parece que no se trata de que hagamos una sociología del psicoanálisis, ni tampoco de que desde el psicoanálisis tratemos o pretendamos explicar los fenómenos sociales. Pero sí creo que no tenemos que perder de vista que el consultorio está inserto en las calles y pertenece a un momento histórico. Y por lo tanto, creo yo que tenemos que ampliar nuestra escucha, porque el sufrimiento humano no es ajeno a lo social, sino todo lo contrario. Bueno, habiendo dicho esto, siguiendo la línea de lo social en el psicoanálisis, hace un momento les comentaba que la infancia tiene múltiples vertientes y para esta tarde me propuse la tarea de centrarme a hablar de una de ellas, que es la clínica psicoanalítica con niños, siguiendo como hilo lo social. Bueno, y para ello, haciendo un breve recuento histórico, sabemos que la infancia estuvo presente desde el nacimiento del psicoanálisis. Freud recurrió a ella para teorizar parte de su obra a partir de los recuerdos que escuchaba a sus pacientes adultos, recuerdos traumáticos que en ocasiones les remitían a la infancia. Escuchando a adultos, se interesó por la infancia, lo cual lo llevó a desarrollar sus planteamientos sobre sexualidad infantil. A pesar de que Freud no trabajó analíticamente con niños, salvo con Hans, sugería a sus discípulos observar niños, ya que de esta manera podían corroborar y ampliar sus desarrollos sobre sexualidad infantil. Es así que el padre de Hans, influenciado por los planteamientos freudianos, emprende la tarea de observar las manifestaciones de su hijo y se las comparte a Freud,
quien asume la tarea de puntuar lo que el padre le compartía. El caso Hans puede leerse como resultado de los planteamientos de 3 ensayos de teoría sexual. El material muestra una riqueza sobre las complejidades del funcionamiento infantil. Esclarece cómo late la sexualidad en la infancia y cómo se conforma una fobia. A su vez, en lo que respecta al trabajo con Hans, podemos apreciar el predominio de la palabra para llevar a cabo el tratamiento, así como la utilización del dibujo como un recurso para dar cuenta de la fobia. Bueno, pues si uno lee el caso Hans, indudablemente puede como trabajar diferentes puntos, porque es muy interesante y muy rico en contenido, pero para esta tarde lo que a mí me gustaría señalar nada más, en primer lugar, es que este tratamiento es llevado a cabo por el padre de Hans con una especie de orientación de Freud y que el tratamiento se lleva a cabo con un predominio del lenguaje verbal. Es el recurso que más se utiliza. El padre le lanza en diferentes momentos comentarios, interpretaciones, preguntas a Hans y también escucha lo que Hans tenía que decir, ¿no? Pero ahí predominaba el lenguaje verbal, a excepción, por ejemplo, cuando recurre a dibujar para dar cuenta de la fobia, que la jirafa, que el caballo, pero aquí el predominio es meramente verbal. Es lo que me gustaría resaltar. Insisto, no voy a mencionar más de Hans, nada más es esto para hilarlo con lo que plantearé más adelante. Hasta aquí podemos trazar una diferencia. No es lo mismo escuchar a un paciente adulto hablando de su infancia que recibir en consulta a un niño que atraviesa la infancia. No es lo mismo la infancia como recuerdo que la infancia como vivencia. Y me parece que a esto fue a lo que Freud se enfrentó, porque Freud sabemos que escuchaba en ocasiones a algunas o algunos de sus pacientes hablar en ciertos momentos de su infancia, de recuerdos traumáticos. Pero pues no es lo mismo escuchar a un adulto en diván que recibir a un niño que también está sufriendo, ¿no? Tiene lógicas distintas. Es por eso que quizá las reservas que mostró Freud acerca de la posibilidad de analizar niños, porque el método psicoanalítico clásico que estaba instaurado en ese momento, el método de la asociación libre, no bastaba para adentrarse en el padecer de los niños. Entonces, ¿cómo hacerle para intervenir con un niño? Si la adquisición y apropiación del lenguaje parece que aún no está consolidada como se supone que en el adulto lo está. El lenguaje verbal no bastaba para trabajar con niños, habría que servirse de otros recursos. Y es aquí donde el psicoanálisis, a pesar de que no se centra en la psicología evolutiva, que trabaja por edades, por ejemplo, la psicología evolutiva es muy descriptiva en cuanto a qué se espera que se adquiera o se viva en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Tiene una lógica completamente distinta. El psicoanálisis sabemos que no trabaja así, pero tampoco puede ignorar ni debe ignorar lo evolutivo, porque con un niño importa su edad y su funcionamiento psíquico para recurrir a diferentes vías y recursos que den cuenta de los tiempos de constitución psíquica para intervenir con él o con ella. No es lo mismo recibir en consulta a un niño de 4 años que a uno de 9. A un niño que tiene procesos de simbolización, que verbaliza, que tiene un lenguaje verbal, que articula y que habla de él mismo o de ella misma y que puede a lo mejor reconocer y hablar de lo que le sucede, de su entorno, de lo que le gusta o no, que a un niño igual, a lo mejor de la misma edad, pero que no habla. No es lo mismo también recibir en consulta a un niño que nos reconoce como otra edad, que juntos podemos construir en el espacio algún juego o algo, que un niño que no nos reconoce como otro, que nos ve pero no nos mira, que no nos habla, que parece que no nos escucha, algo como más cercano al autismo severo, ¿no? Entonces, creo yo que recibir a niños en consulta también nos convoca como practicantes del psicoanálisis a que recurramos a otros vías y a otros recursos más allá del lenguaje verbal, como juegos, dibujos, fantasías y otro tipo de construcciones.
Freud sembró un interés por la infancia y algunos de sus seguidores cosecharon sus frutos y con ello, y a diferencia de él, se aventuraron en el trabajo analítico con niños. Su hija Ana, en Normalidad y Patología en la Niñez, establece que a los primeros analistas, abro cita, esta preocupación por las primeras experiencias de la vida hizo pensar que se convertirían en expertos especialistas en problemas de la niñez, aun cuando se ocuparan solamente del tratamiento de los adultos. Sus conocimientos de los procesos de la evolución mental y su comprensión de la interacción entre las fuerzas externas e internas que forman la personalidad del individuo permitían suponer que estarían capacitados automáticamente para entender en todos aquellos casos en que se dudara del normal funcionamiento de la estabilidad del niño. Cierro cita. De esa manera, y con los resultados de algunos análisis terapéuticos de adultos, abro cita, parecía posible extirpar algunas amenazas de la siguiente generación de niños mediante la educación de los padres y las modificaciones de las condiciones de crianza, y planear, por lo tanto, lo que se llamó educación psicoanalítica, que serviría para prevenir la neurosis. Cierro cita. De acuerdo a esto, en un primer momento parecía que el niño importaba en tanto que iba a devenir adulto, ¿no? Como que se pretendía que llevando a cabo una educación, una crianza analítica de esclarecimiento sexual, se iba a prevenir que ese niño contrajera alguna neurosis y entonces pues hay que aplicarnos como adultos, hay que implementar como algunas cuestiones del psicoanálisis en la crianza y de esa manera evitaremos que ese niño enferme, ¿no? Es así que a través de la educación, la observación y la crianza se empezó a tener otro tipo de acercamiento con los niños, ya no solo a partir de los recuerdos de la infancia del adulto. El caso Fritz, con el que Melanie Klein ingresa a la sociedad psicoanalítica, es un reflejo de la educación analítica, que trataba de esclarecer la sexualidad sin censura. Sabemos que, bueno, Fritz, Klein lo presenta como uno de sus vecinos, pero después nos enteramos que se trataba de su propio hijo, ¿no? Y Klein, pues, asumía como esta educación analítica, esclareciendo aspectos de la sexualidad, porque se creía que, bueno, si la sexualidad tiene que ver con conflictos de la, bueno, más bien la neurosis tiene que ver con conflictos de la sexualidad, pues entonces esclarezcamos en la mejor o en la mayor medida la sexualidad y de esa manera no se va a contraer neurosis, ¿no? Esa era la lógica que había quizá de fondo. Por otra parte, también el caso Hans, de cierta forma, puede considerarse como educación analítica, ya que recordemos que al inicio del caso, Freud aclara que los padres de Hans, eran cercanos partidarios de él y que ellos habían decidido educar a su hijo sin censura. Recordemos que en esa época la represión sexual era muy fuerte. Entonces, la educación sexual que surgía a partir de los planteamientos freudianos, pues trataba de implementar otro tipo de crianza. Entonces, tanto en Fritz como en Hans, lo que estaba de fondo en el esclarecimiento sexual de la crianza era prevenir que contrajeran neurosis. Y ambos parecía que importaban en tanto que devendrían adultos, neuróticos o no. Pero, ¿qué pasaba con ellos como niños, con sus vivencias de niños, ¿no? Más allá de el devenir adultos. Esa es una de las tantas preguntas. Fueron analistas mujeres quienes inauguraron la práctica con niños que gradualmente fue desprendiéndose de la crianza y la educación hasta consolidarse en un abordaje analítico específico que atendiera el sufrimiento del niño desde técnicas particulares y a la vez distintas. Aparecen Melanie Klein y Anna Freud como dos de las pioneras de este campo, pero antes de ellas estuvo Hermine von Hug-Helmuth. Ahí disculpen mi pronunciación de Paulina Rubio, pero pues así es mi pronunciación. Y aquí, nuevamente, las condiciones sociohistóricas no son casualidad. ¿Por qué fueron mujeres, y en su mayoría lo siguen siendo, quienes comenzaron a practicar el análisis con niños? El lugar de la mujer en la historia y en lo social atravesó el psicoanálisis.
Recordemos que el eje de estos conversatorios es pensar lo social en el psicoanálisis, ¿no? Y parece que aquí nuevamente lo social se hace presente, porque recordemos que para formarse como analista, durante los primeros años y durante un buen rato se necesitaba que se estudiara medicina, ¿no? Se necesitaban estudios universitarios de medicina. Y entonces era difícil que las mujeres, en primer lugar, tuvieran acceso a los estudios universitarios. Esos estaban destinados a los hombres, ¿no? Porque el rol de la mujer era atender el hogar, atender a la familia o realizar actividades como más domésticas. Difícilmente podían acceder a un estudio universitario y menos a medicina, pues, ¿no? Todo eso las volvía como, las alejaba más del psicoanálisis al principio. El cuidado y lo maternal era atribuido al rol social de las mujeres. Esto también habla como de lo social. Y por lo tanto, esto que se atribuía al rol social en ese momento las convertía en candidatas aptas para practicar el psicoanálisis con niños, porque qué mejor que las mujeres que se encargan de cuidar y de atender pueden empezar a trabajar con niños, ¿no? Desde este lugar del cuidado. Incluso esto se planteaba como desde como muy despectivamente. Bueno, los niños y bueno, que las mujeres trabajen con niños al inicio del psicoanálisis con niños. Sin embargo, también el psicoanálisis con niños les permitió a las mujeres empezar a ocupar un lugar dentro del psicoanálisis, pero ya como psicoanalistas, no solo como pacientes. Nuevamente aquí aparece el entrelazamiento de las condiciones sociohistóricas en el psicoanálisis, ¿no? O sea, el psicoanálisis no es ajeno a lo que sucede en lo social. Bueno, después de este recuento, ahora me gustaría que nos situáramos a aquello a lo que posiblemente de manera constante nos enfrentamos en la actualidad, quienes ejercemos el psicoanálisis con niños. Lo que voy a compartir a continuación son meramente reflexiones, planteamientos, pero creo que tengo mucho más preguntas que indudablemente respuestas, pero los puntos que voy a compartir, pues ojalá pueda producir algo en ustedes y lo podamos dialogar, ¿no? La familia ha vivido diferentes transformaciones y configuraciones. Sabemos que desde hace unos años ya no solo predomina el modelo familiar tradicional en el que el padre era el proveedor y la madre se dedicaba al hogar. Las condiciones sociales han cambiado. Actualmente las condiciones laborales demandan que los padres y madres trabajen la mayor parte del día. Trabajar más para supuestamente ganar más. Sin embargo, esto a veces y la mayoría de las veces no se sostiene, porque también implica trabajar más para estar menos tiempo con la familia, menos tiempo con los hijos y con las hijas. De esta manera, en la actualidad, en ciertos sectores de la población, por supuesto, encontramos a padres y madres cansados, padres y madres presentes, pero no disponibles para sus hijos, padres y madres desempleados. Y a su vez encontramos a niños y niñas que pasan la mayor parte del día en aparatos electrónicos, siendo cuidados en alguna guardería, en actividades recreativas o solos en la calle. Vivimos tiempos de inmediatez y exigencias de todo tipo, con un auge de la tecnología para relacionarnos y también con un predominio de diagnósticos psiquiátricos, esto ya desde hace unos años, que pretenden explicar lo que sufren las personas. Y ante este panorama me pregunto, ¿cómo es que llega un niño al consultorio? Trabajar con niños requiere tener presentes a aquellos con los que el niño o la niña se relaciona, pero ¿qué hacer con ello? ¿Cómo darles un lugar a los padres y madres o a la escuela, cuando es el caso, sin que eso implique destituir el lugar del niño o de la niña? Un niño o una niña no llegan solos al consultorio, siempre son llevados por un adulto. Un niño o una niña llegan al consultorio porque los padres notan cambios o conflictos en él o en ella
notan que están sufriendo, que padecen diferentes síntomas y entonces, en el mejor de los casos, los papás y las mamás se preocupan y entonces deciden una valoración con algún especialista y así llegan los niños, ¿no? Llegan con miedos, con enuresis, ansiedades, encopresis, tristeza, insomnio, distracciones, por mencionar algunos de los tantos síntomas que escuchamos en consulta. A veces pasa también que lo que los padres notan desde su mirada como sufrimiento en sus hijos no coincide con lo que los niños o las niñas perciben como sufrimiento, ¿no? A lo mejor el padre o la madre consideran que el niño le está pasando mal, pero pues los niños ni en cuenta, los niños traen otras cosas, ¿no? Bueno, esto es como una forma en la que llegan los niños. También una niña o un niño llegan al consultorio por petición de la escuela, porque en la escuela a lo mejor se distraen constantemente, porque se aíslan, porque tienen un bajo aprovechamiento, porque no siguen indicaciones ni respetan la estructura escolar, porque se pelean, porque son rebeldes y todo tipo de problemáticas que creo yo que conocemos, ¿no? A veces la escuela ya hizo chile, mole y pozole, implementó miles de estrategias y de plano, pues funcionó un tiempo, pero ya después no. Y en el mejor de los casos, la escuela, como de una manera muy responsable, también detectan que necesita ese niño un acompañamiento externo y entonces para hacer como un trabajo en conjunto, donde a lo mejor como terapeutas, como analistas, hagamos nuestra parte y la escuela hace la suya, pero trabajando, atendiendo las necesidades del niño o de la niña, ¿no? Eso en el mejor de los casos. Pero también a veces la escuela se deslinda, se desresponsabiliza de lo que sucede con el niño, con la niña, y entonces los condicionan su inscripción o condicionan los tiempos que van a asistir a la escuela y les piden a los papás que los tienen que llevar con un especialista y que si no va con ese especialista, ese niño no va a ser reinscrito o va a asistir bajo ciertas condiciones. Entonces también recibimos en consulta a papás que llegan y que nos dicen, vengo con usted porque la escuela me lo pide, si no, ya no van a aceptar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Llegan papás condicionados y niños también, por supuesto. Papás que nos piden que les digamos qué tiene el niño, qué tiene la niña y que les solucionemos lo que creen que tiene o que la escuela cree que tiene. Pero también a veces sucede de que cuando la escuela pide que un niño asista a una valoración con un especialista, los papás también como que les cae el 20 de, ok, la escuela me dice que mi hijo está sufriendo de tal cosa, yo como papá, yo como mamá también noto que tiene como cierta problemática y entonces decido asistir a una valoración. Son formas, otras de las formas en las que llega un niño a consulta, ¿no? Por otra parte, también creo que una niña o un niño llegan al consultorio porque le pidieron a su mamá, a su papá o a ambos que le llevaran con un psicólogo. Sobre todo con niños ya como más grandecitos, no sé, de 7 años en adelante, cada vez es más común que tengan una mayor conciencia de ellos mismos y que reconozcan que algo no anda bien con ellos, ¿no? Que algo no anda bien a veces con lo que sienten, con lo que piensan y piden ayuda y los papás también en ocasiones se las dan y así llegan a consulta a los niños. Entonces, todas estas cuestiones que planteo son formas en las que llegan algunos niños a consulta acompañados de los papás. Y todas estas formas, pues también son las que escuchamos nosotros cuando recibimos a un niño. Porque una de las tantas diferencias entre trabajar con niños y trabajar con adultos es que no solo escuchamos al adulto, ¿no? Acá escuchamos a quien lleva a ese niño y en ocasiones escuchamos a la escuela y trabajamos de diferentes formas. La forma en la que un niño o una niña llegan al consultorio ya dice algo de él o de ella. La clínica con niños es un trabajo que requiere que establezcamos coordenadas en nuestro abordaje para ubicar el lugar que ocupa el niño en la estructura familiar desde la cual está siendo hablado. Así, por ejemplo, mientras escuchamos a los padres,
o a las madres en entrevistas preliminares, podemos ubicar cómo narran a su hijo o a su hija, ¿no? Por poner ejemplos, pueden hablar de él o de ella como lo que no es o como lo que no hace. Por ejemplo, no, pues mi hija no es inteligente, no es creativa, no es obediente, no es limpia, etcétera, etcétera, pero predomina el no. O también lo que les gustaría que fuera, ¿no? Le estoy dando el mejor colegio, los mejores cursos, porque me gustaría que fuera exitosa y entonces bla, 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 ¿no? Pero ahí está la narrativa que escuchamos, el cómo hablan de ese niño o de esa niña, o como lo que el niño o la niña es juguetona, es cariñosa, es berrinchuda, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, ahí podemos ubicar en el discurso de los padres cómo está siendo hablado o hablada ese niño. Y también cuando es el caso, podemos ubicar cómo está siendo hablado ese niño por sus docentes o por sus compañeros en la escuela. Por eso creo yo que de esta manera es necesario, además de las entrevistas preliminares, que habilitemos un espacio para reunirnos periódicamente con los padres y con las madres del niño, para escucharles qué se está moviendo con el niño e intervenir también bajo un influjo analítico. Esto del influjo analítico lo leí en Pablo Peusner, un autor que trabaja con niños, que me gusta mucho su trabajo desde la línea lacaniana, y habla acerca de la importancia de trabajar con los padres en el espacio, pero considerando que estas reuniones son a partir del tratamiento del niño. No se trata de analizar a los padres, ni mucho menos. O sea, lo central es el niño, ¿no? Y bueno, por otra parte, me pregunto también, un diagnóstico, esto que suena a menudo cuando escuchamos a papás, sobre todo a escuelas, ¿un diagnóstico para qué? En algún momento trabajé con un niño y en cierto tiempo los papás me decían que la escuela el director de la escuela les decía que necesitaba que les llevara un diagnóstico del niño, porque si no lo iban a condicionar el tiempo que iba a asistir diariamente, ¿no? Porque algo pasaba con él, sí le estaba pasando mal el niño en la escuela, pero necesitaba la escuela un diagnóstico para poder ver qué hacer. Ahí, pues yo, en primer lugar, me pregunté, y mientras tanto, ¿qué se está haciendo como escuela con ese niño, ¿no? Independientemente de lo que pueda o no tener el niño, más allá del diagnóstico, como escuela, ¿qué vías se están implementando para atender las necesidades que tiene ese niño? Y verlo como un alumno, no solo como un diagnóstico, porque me parece que los diagnósticos psiquiátricos, especialmente con la infancia, en muchas ocasiones suelen ser pretenciosos al describir y explicar desde la generalidad las subjetividades y las singularidades humanas. Como analistas que trabajamos con niños, creo que sí es necesario que identifiquemos y que expresemos cuando un niño tiene una problemática a lo mejor como más grave y requiere cierto acompañamiento, pero también creo que tenemos que encontrar formas de poderlo transmitir a los padres, porque en ocasiones esto puede ser leído como un diagnóstico apresurado y este diagnóstico puede marcar la vida del niño o de la niña. En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz, como dice uno de los libros de Gisela Untoiglich, ¿no? Una psicoanalista argentina que seguramente algunos de ustedes han escuchado y leído. Me gusta mucho ese libro y los planteamientos que ella tiene porque coincido en que la infancia está en un periodo de constitución y algo que en algún momento puede ser una problemática en el niño o en la niña, si es intervenido tempranamente, se pueden movilizar y se puede transformar en otra cosa y entonces eso que a lo mejor estaba cercano a un diagnóstico se puede borrar y ya no es necesario nombrar así ese niño o esa niña, ¿no? También considero que siempre cuando estamos trabajando con niños, tenemos que darnos cuenta cómo son los espacios con los que ese niño o esa niña interactúa, porque en ocasiones son meras quejas y meras proyecciones de los adultos que se desenvuelven con él.
de las familias que la mamá y el papá, por razones totalmente válidas en ocasiones, se sienten excedidos y entonces lo que ven como problema en el niño no solo es el niño, tiene que ver con ellos, ¿no? Con el ambiente. Y lo mismo en la escuela. A veces la maestra o el maestro ya está enganchado por igual, razones a veces totalmente válidas, que no tiene que ver con algo que se esté construyendo, constituyendo en el niño, sino que tiene que ver con un síntoma que se produce en el niño a partir de responder a eso que está en la relación con otro, ¿no? Entonces, esto creo que también es importante no perderlo de vista. No porque el adulto tenga que saber cuando está haciendo proyectadas sus cosas en el niño, pero sí creo que es una de nuestras tareas cuando trabajamos con niños, poder identificar cuando se trata de algo que se está constituyendo en el niño o en la niña y cuando se trata de algo a lo que el niño está respondiendo porque es del ambiente, de la familia o de la escuela, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, recordemos que la palabra infancia proviene del latín infantia, infans, el que no habla. Y una de nuestras tareas como practicantes del psicoanálisis es darle voz al niño para que hable, como pueda. No solo que sea hablado por la escuela o por los padres. Y eso quizá ya sea mucho, aunque por supuesto que no basta con ello. No perdamos de vista que una de las aportaciones del psicoanálisis a la infancia fue darle al niño un estatuto de sujeto sexuado y deseante. Y ese puede ser nuestro hilo conductor al trabajar con niños y con niñas. Y bueno, esta tarde hasta aquí dejo los planteamientos. Creo yo que me gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios y abrir el diálogo. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Luis Eduardo. La mecánica para la conversación va a ser de dos maneras. Perdón. Pepe nos va a hacer favor de leer las preguntas que se depositaron en el chat y después, en segundo momento, hay que levantar una manita que se vea en sus cuadros, en sus recuadros, y les damos la palabra, de manera que haya un diálogo con esta interesantísima ponencia que nos acaba de dar Luis Eduardo. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Y ahora, Pepe, por favor. Hola a todos. Maestro, por el momento no hay ninguna pregunta en el chat, entonces podemos pasar directamente a las preguntas del público. Y parece que Odette tiene algo que decir. Adelante. Odette, por favor, adelante. Gracias. Bueno, me presento. Yo trabajo en el área de psiquiatría y concuerdo con mi compañero Luis. El motivo por el que generalmente llegan los niños no es tanto por si están deprimidos, están ansiosos, tienen obesidad, tienen trastorno de la conducta alimentaria, lo que sea, no. Generalmente es porque en la escuela se les exige que así sea. Entonces, esto nos habla, o hemos notado bastante, y como referente a esto que comentaba Luis también, que el hecho de que los padres estén ausentes, de que no por el gusto meramente, sino por el hecho de que tienen que ocuparse en sus labores, en sus empleos, lo que sea, los hace que tengan menos atención hacia estos y por lo tanto, pues los niños no tienen cómo guiarse, desarrollan patologías y entonces la culpa que generan los papás nos lleva muchas veces a la consulta a que le digan qué está mal en sus hijos y la tranquilidad de que le digan que ellos no hicieron nada mal, sino que hay algo en su cerebro, que si es TDA, que si es autismo, que si es la cosa que sea, pero al final de cuentas buscan una explicación para tranquilizar el hecho de sentirse como padres que lo hicieron mal o que fracasaron como padres. Sin embargo, el hecho de darles un diagnóstico muchas veces es erróneo desde el punto de vista de que no se maneja de la manera adecuada o se prolonga por el resto de sus vidas y la manera en cómo se ve a estos niños suele ser muy diferente. Un niño que se clasifica como un trastorno del espectro autista, como TDA, como lo que sea que se le diagnostique en la infancia temprana, lo que va a ocurrir es que haya
primero, una justificación de parte de los padres y del mismo infante para lo que no salga bien. Por ejemplo, es que, pues es que como mi hijo tiene tal TDA, pues entonces ya no, él no puede avanzar en esto o no puede avanzar en el otro, entonces se vuelve como o una sobreprotección o de alguna manera una manera de justificar todos los errores que se podría decir. Entonces sí, como lo decía Luis, hay que tener mucho cuidado sobre dar un diagnóstico, aunque eso es parte de la ansiedad de los padres por tener el control de decir esto es lo que tiene, y la ansiedad de parte de nosotros también de responder a la demanda de los padres. Entonces, el reservarse un diagnóstico, un pronóstico, les ayudaría bastante porque generalmente cuando a mí me preguntan, pues yo les digo de que, ¿para qué quieres saberlo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Porque si se encasilla en un lugar, es mucho más difícil, primero, o sea, se encasillan en un lugar y luego ya se ponen y se hacen expertos en ese tema y ya buscan, ya se vuelve como una manera de racionalizar todo, intelectualizar. Y la otra es que buscan que si ya tiene un diagnóstico, ¿por qué no se trata como tal y por qué no está teniendo éxito? Entonces, una carga muy pesada para todos. Entonces, yo concuerdo con Luis, lo ideal es tratarlo como, al final de cuentas, o sea, no escribir, no dar un diagnóstico específico para calmar la ansiedad de los padres, pues solo mencionar, tiene algo en su ánimo, tiene algo de parte de ansiedad, tiene un problema de atención derivado de que tiene tal cosa, pero no darle un calificativo directamente porque sí se señaliza para toda la vida. Muy bien. Y ya. Muchas gracias, Odette. Luis Eduardo, ¿quieres decir algo? No, pues muy claro el comentario, creo que es muy buena aportación. Nada más de esto último que comentas, Odette, creo que también es importante sí responder a algo de los padres, como bien, algo que preguntan los padres, ¿no? Como bien mencionas. A lo mejor no les vamos a decir, tiene un diagnóstico como tal, pero los padres también buscan como una respuesta de nuestra parte y habrá que encontrar formas de poder alojar esas preguntas para también como calmar un tanto como esas angustias y que eso no sea un obstáculo para el trabajo que podemos hacer con los niños. Nada más, pero muchas gracias por tu aportación. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más que desea hacer preguntas, comentarios? Levante la manita o la mano personal. Bueno, yo tengo dos preguntas, comentarios, Luis Eduardo. El primero es, conocemos la relación intrínseca que hay entre la clínica y la técnica psicoanalítica. Mi pregunta es, ¿qué aporta la clínica de niños a la técnica psicoanalítica? Ah, qué difícil, Ancia. No, pues creo que pues muchas cosas. Creo que la clínica con niños en cuanto a técnica nos saca como de ese lugar estático en el que uno cree que está cuando atiende a un adulto, ¿no? Uno llega y se sienta y dice, bueno, pues ya escucho e intervengo, interpreto, pregunto, lo que sea, aunque eso también tiene otra lógica, ¿no? Porque no es, cada paciente es diferente, pero creo que en la técnica con niños, esto nos lleva a hacer todo el tiempo cosas diferentes, pero pues hablando y moviéndonos y todo el tiempo, como que lo vivimos de una manera más real, ¿no? Así como todo el tiempo, por decirlo, nos estamos moviendo y creo para mí que esa técnica nos, nos mueve como a ver que el lenguaje pues es con muchas manifestaciones y hay muchas formas que hay que tomar en cuenta. No sé lo que puedo decir. Sí, y la otra, bueno, hay un libro, creo que el autor es Santiago Ramírez, y decía, ahorita Noemí, te gané Noemí, un momento, gracias. El título, Infancia es destino. ¿Qué crees de eso, Luis Eduardo?
que no es cierto. Bueno, Creo yo que la infancia sí establece ciertas coordenadas, establece como las bases del camino, pero no determina la vida de una persona, ¿no? Y de ahí también creo que por eso lo importante del trabajo con niños que puede movilizar diferentes vías subjetivas, pero no creo que la infancia sea destino. Sí deja marcas, pero no destino. pues bien, ahora, por favor, Noemí. Noemí, no encendiste tu micrófono. El micrófono, Noemí. Noemí, tienes apagado el micrófono. Ay, ya, listo, gracias. No, profesor Hugo, una disculpa, no, era para después de que terminara sin problemas, ¿no? De hecho, me parece bastante interesante la pregunta que lanza porque creo que la podríamos relacionar un poco con justo lo que yo estaba pensando, ¿no? Yo me estaba acordando mucho de Lilian Donsis, porque ella justo propone que tendríamos que tener mucho cuidado en ese acompañamiento y no quitar la libertad al niño y no subestimarlo como es un infante, ¿no? Sino darle un lugar en un espacio clínico que justo también creo que ese es un acercamiento a otras preguntas respecto a qué aporta, ¿no? A la clínica. Que se abra un espacio específico para sí escuchar al infante lo que tiene que decir, ¿no? Cómo él pueda con la escultura, la plastilina, el dibujo, ¿no? Pero sí, sería completamente cortar la libertad de ese niño si la infancia fuera un destino, ¿no? Tendrá que tomar decisiones, construir, reconstruir, ¿no? Destruir también, ¿por qué no? Y pues bueno, en esto también de Gisela, ¿no? Del diagnóstico en la infancia, sí, que es una genialidad el libro. Creo que una pregunta que siempre tiene que estar en nosotros o que ella propone es algo así como que el diagnóstico no sea un calmante o calme la ansiedad del analista, del psicólogo que lo está tratando. Porque entonces eso nos da la sensación de que estamos haciendo algo bien, yo doy un diagnóstico, se calma la escuela, se calma el papá y se acabó mi trabajo, ¿no? O mi trabajo ya está justificado bajo este diagnóstico. Entonces, creo que es una pregunta que tendremos que tener presente todo el tiempo, ¿no? En el lugar que ocupamos, de que ese diagnóstico esté ahí. Puede ser un diagnóstico inicial que me permita pensar cosas, pero que no es un diagnóstico determinante y que no sea para calmar mi angustia como en el lugar que ocupo, ¿no? Sino que le permita justo al niño construir otros destinos. Si hay un destino que no sé si lo haya, ¿no? Por los papás a lo mejor determinado, pues que se le pueda permitir al niño construir un otro destino quizá. Bien, pues mi presencia. Luis Eduardo, comentarios. Sí, bueno, pues creo que no mucho. Gracias por este comentario. Creo que es una reflexión con la que coincido totalmente, como poderle permitir al niño en ese espacio, pues la libertad. Creo que darle un lugar al niño ya es mucho, ¿no? Un lugar en el que pueda ser como sea y hablar como pueda. Creo que desde ahí ya estamos interviniendo y esto del diagnóstico que comentas, creo que también pues es como hacernos cargo y eso es lo difícil a veces de trabajar con niños, que la angustia se hace bien presente y es muy tentador de repente hablar cosas que llevan o que pueden desembocar en un diagnóstico, pero que tiene que ver a veces con la propia angustia, ¿no? Entonces todo el tiempo como es un trabajo incluso con la propia angustia. Gracias. Bueno, pues, perdón. Ivette, qué gusto oírte. Adelante. Pues escuchando lo que decía Luis, pensaba con esto de las técnicas, pensaba que de pronto atender a un niño es como hacer malabares, ¿no? Como entre lo que estás haciendo ahí con el niño y darle una voz y darle un lugar. Y pensé, y escuchar la demanda del propio niño teniendo la demanda de los padres, ¿no? Porque esa no se va, ¿no? Y entonces, a lo mejor no das un diagnóstico, pero hay que regresarles algo a los padres, ¿no?
porque de pronto a mí es lo que me parece como bien complicado, ¿no? Como hacer pues este triángulo a lo mejor con los padres donde ellos también permitan que al niño se le dé un lugar y escuchar su deseo. Luis Eduardo. Sí, pues completamente de acuerdo. Creo que hay que devolverles algo a los padres y hacer un trabajo con ellos bajo una lógica, pues porque así como los padres llevan a consulta al niño, también se lo llevan si no le encuentran como un sentido a lo que lo están llevando, ¿no? Y no es decirles lo que quieran escuchar, pero sí encontrar la forma de transmitirles la manera en la que estamos trabajando y hacerlos parte del proceso del niño pues, desde el psicoanálisis, ¿no? Con otra lógica. Bueno, mientras hay otra participación y haciendo uso del micrófono, pues las tres participaciones han estado muy bien planteadas, nos han aportado y yo infiero que trabajan con niños, porque agregan a sus comentarios vivencias, agregan esa relación. Y esto me llevó a pensar en la transferencia y contratransferencia. En sus inicios era un elemento fundamental para poder ser pacientes del psicoanálisis, que pudiera haber transferencia. Y yo pregunto, ¿cómo se vive, cómo se da la transferencia y la contratransferencia trabajando con niños, Luis Eduardo? Pues bueno, ahí de entrada creo que no es una transferencia, sino, o sea, es la transferencia que uno tiene con el niño y la contratransferencia, pero también con los padres, ¿no? Entonces creo que eso es lo complejo, de que no solamente hay una transferencia, hay varias. Y pues no sé cómo, pues es que es como muy distinto, porque creo que cada niño, cada transferencia y cada contratransferencia pues dice algo, ¿no? Y entonces habrá que servirse de esa transferencia, de esa contratransferencia para poder utilizarla y encauzarla en el proceso de cada niño, porque creo que si escuchamos lo que dice la transferencia y la contratransferencia, lo podemos encauzar bien hacia el tratamiento. Y todo esto, pues no nada más de una manera como muy racional, sino poder hacer un trabajo en el propio análisis y en supervisión, porque por algo se despiertan como los afectos, tanto con el niño como con los padres, ¿no? Hay padres que de repente despiertan más cosas que otros y que tienen que ver con el proceso, pues, pero para eso hay que hablarlo en espacios de supervisión. Bueno, el gusto de oírlos, escucharlos, conocer su práctica, conocer su formación, es un verdadero gusto que hayan estado aquí y participado. Esta parte que voy a comentar ya es la publicidad. Les quiero informar que los conversatorios están proyectados todo el año. Vamos a iniciar primeramente con infancia, adolescencia, vejez y lo transgeneracional, para después meternos a los escritos sociales de Freud, Tótem y Tabú, el malestar en la cultura, psicopatología de la vida cotidiana. Lo pueden consultar, la cartelera de estos conversatorios, la pueden consultar tanto en la página de Espacio Psicoanalítico como del Ambulatorio Psicoanalítico. Entonces, esto es un adelanto de lo que estamos ofreciendo y queremos que nos agenden para contar con ustedes, su experiencia, sus conocimientos. Los conversatorios serán el último jueves de cada mes, salvo el del mes de diciembre. Y si acaso hubiera alguna modificación, créanme que con toda anticipación les informaremos si hay algún cambio. Además de contar con ustedes, ustedes pueden tener una constancia y asistencia. Si ustedes lo desean, nada más hagan favor de registrarse porque necesitamos sus datos para emitir las constancias. Y desde luego que la constancia mayor y con estrellita
pues es para nuestros ponentes. Hoy iniciamos con muchas estrellas. Gracias, Luis, por traernos conocimiento y experiencia. Pepe, por favor, le voy a pedir si nos hace el favor de presentar el próximo conversatorio. ¿Ya se puede ver? Sí, sí, te escuchamos, Pepe. Bueno, el siguiente conversatorio es el de psicoanálisis, bueno, con el tema de psicoanálisis y sociedad. Lo va a presentar nuestro compañero Luis Gómez Macías con el tema de psicoanálisis y adolescencia. Igual va a ser el día jueves 30 de marzo a las 7 p.m. Los que vinieron el día de hoy, les invito a que guarden el link, ¿sí? El link que utilizamos es un link fijo y no va a ser cambiado. Entonces, si lo guardan, les puede servir este mismo link para ingresar a la siguiente. Igual, en toda publicación que se hace de los eventos, se va a estar agregando el link en caso de que se les pierda o algo. Ahí lo pueden rescatar, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro siguiente conversatorio. Bien. Adelante. Adelante, por favor. Una pregunta nada más. ¿Tenemos que llenar el formulario cada mes que vayamos a asistir o ese es con que lo hayamos llenado una vez ya es suficiente? Qué buena pregunta. Preferentemente llenarlo cada vez. ¿Por qué? Para poder hacer como esta diferenciación de a qué evento está viniendo cada quien. ¿Sí? Entonces, por evento sería llenar el formulario, ves igual, puede ser el mismo formulario, y ya yo voy haciendo como la separación por eventos, para poderles dar la constancia de cada evento al que asistan. Bien, la clausura, pues les voy a pedir que abran su micrófono, su pantalla, y nos despidamos con un saludo, con un fuerte ovación, con un abrazo, con una exclamación. Agradecemos su presencia en este espacio virtual, a Espacio Psicoanalítico, por proporcionarnos todos estos elementos que hacen posible que estemos con ustedes. Que tengan buenas noches y un abrazo a cada uno. Gracias, maestro. Buenas noches. Felicidades, Luis. Buenas noches. Bye, bye. Muchas gracias.